Chu Qiao al instante se detuvo en seco y se dio la vuelta. Los enemigos aparecieron tan repentinamente que se habían apiñado toda la calle. Yueki vigilaba el carruaje de Tsuchioe mientras gritaba: ¿Quién eres? ¿No sabes de quién es el carruaje? Esos hombres no respondieron, y se limitaban a afirmar sombríamente: que se muestre. Tsuchioe abrió el carruaje y dijo tranquilamente: peleemos. Como una sinfonía, una lluvia de flechas se dirigió hacia el grupo de Tsuchioe. Estos emboscadores sacaron unas mini ballestas que previamente escondieron. Cuando Yueki y los guardias alcanzaron a los enemigos, ya estaban heridos. Los gritos de guerra habían hecho añicos el frágil silencio de toda la calle. Un asaltante trató de irrumpir en el carruaje, solo para ver un destello blanco, que evidentemente se convirtió en la última escena que vería cuando la mitad de su cabeza fue enviada volando. Los asesinos restantes estaban horrorizados. Se apiñaron en el carruaje al momento siguiente. Con un gran choque, la parte superior del carruaje había sido destruida cuando Tsuchioe saltó en el aire blandiendo su espada como un hermoso despliegue de fuegos artificiales. Mientras aterrizaba, sus largas mangas revoloteaban en el aire, mientras los 2 puntos de sangre fresca en su frente enfatizaban su letalidad. Cuarto maestro Sut, no tenemos intenciones de ofenderte. Mientras entregues a esa persona, nos iremos inmediatamente. Tsuchioe parecía como si estuviera sordo, mientras apuñalaba su espada en la palma de la mano del orador. Completamente ignorando el repentino ataque, ese hombre agarró su palma herida mientras aullaba de angustia. El rostro del líder se hundió en seriedad cuando afirmó: si ese es el caso, me disculparé de antemano. La calle se iluminó repentinamente cuando los asaltantes encendieron sus antorchas. Al estar debidamente iluminado, uno podría ver que allí había muchos asesinos atestados en los tecos de los edificios a lo largo de los 2 lados de la carretera. Cada uno sostiene un arco largo de tamaño completo dirigido directamente a Tsuchioe. Era como si con una simple señal todos abrieran fuego. Agast, Yueki y el resto del corazón de los guardias se hundieron. Podían decir de inmediato que eran arcos de grado militar capaces de disparar flechas con una velocidad y potencia letales. Eso, junto con el hecho de que los tiradores tenían la ventaja de la altura, contribuiría a algunas desventajas graves para ellos. Pero en ese instante, uno de repente escuchó unos suaves silbidos en el aire. Los asesinos que sostenían las antorchas cayeron instantáneamente, mientras la calle se hundía nuevamente en la oscuridad. Tsuchioe se lanzó y con un rápido golpe, acabó con la vida del líder. Pero ahora, su rostro carecía de alivio y parecía más serio que antes. ¿Quién te pidió que regresaras?, gruñó. El cuerpo de Chu Qiao estaba rígido, como si una colonia entera de hormigas masticara su piel. Mientras intentaba colocarse en posición lo más silenciosamente posible, no pudo matar al asesino a tiempo y fue apuñalada. Por desgracia, esa hoja estaba cubierta con un veneno de acción extremadamente rápida. En unas cuantas respiraciones, sus movimientos ya se habían atenuado hasta el punto de no poder reaccionar ante los enemigos que se acercaban a ella. Por primera vez, sus ojos estaban llenos de pánico. Podía ver claramente los movimientos de sus asaltantes, pero ya no podía reaccionar. La hoja casi iba a golpearla cuando una espada de repente se clavó en el pecho de ese asesino, haciéndolo caer hacia atrás. Tsuchioe se acercó y atrapó el cuerpo caído de Chu Qiao, y le preguntó: ¿fuiste envenenada? Con eso, Chu Qiao de repente escupió un bocado de sangre. Frunciendo el ceño ante la gravedad de la situación, Tsuchioe rápidamente decidió retirarse, según ordenó. Yueki, cúbreme. La floreciente hoja de Yueki mantuvo a raya a varios asesinos, pues él y sus hombres estaban en combate con los asesinos. Sin romper el flujo de su espada, Yueki reconoció. Entendido.
Maestro, vete primero. Llevando a Chuqiao, Tsuchiue se volcó sobre un caballo y con un fuerte grito, salió corriendo de él. Cerco. No les dejéis escapar, perseguidlos. El torrente de hombres de negro los perseguía desde atrás. Al controlar el caballo con solo sus dos piernas, Tsuchiue sostuvo a Chuqiao con una mano y su espada en la otra. Entonces cayeron unos pocos golpes explosivos de trueno repentinamente, seguidos de un aguacero torrencial. La lluvia era tan fuerte que se hizo difícil ver siluetas. No había forma de abrir fuego con precisión en estas condiciones climáticas, por lo que los asesinos en la azotea abandonaron sus posiciones y saltaron frente al caballo que escapaba. Tsuchiue aseguró a Chuqiao en el caballo. Como si estuviera bailando bajo la lluvia, rápidamente abrió un camino ensangrentado. El caballo que llevaba a Chuqiao corrió por ese camino, y en poco tiempo había desaparecido. «Cazadla. Ella es», gritó un asaltante, intentando advertir a los demás. Pero antes de completar su oración, una hoja empapada de sangre sobresalió de la parte posterior de su cuello, mientras su cuerpo se desplomaba sin vida. Capítulo 18:8. Lluvia continuó cayendo fuertemente mientras la masacre continuaba. Tsuchiue pisó la puerta de un templo y encontró que algunos mendigos estaban sentados en un rincón. Agarrando a uno, preguntó con gravedad: «¿Has visto a una mujer con un vestido verde entrar aquí?» Tsuchiue ahora parecía extremadamente miserable, ya que estaba empapado en una mezcla de lluvia y sangre. El mendigo estaba petrificado por su comportamiento, y solo podía sacudir la cabeza lo más rápido posible. Tsuchiue se volvió hacia los demás, solo para descubrir que ya habían huido. Mirando fuera del templo, los vientos furiosos recogieron las hojas muertas, enviándolas volando como papel moneda durante el festival de fantasmas. Tsuchiue frunció el ceño, mientras sus sienes comenzaban a golpear en señal de protesta. Luchando durante tanto tiempo, ya había agotado toda su fuerza, ya que comenzó a sentirse mareado. La búsqueda de Chuqiao fue infructuosa. En este momento, otro grupo de asesinos había roto el bloqueo de Yueki y lo había alcanzado. Apretando los dientes, Tsuchiue agitó su espada de nuevo. A pesar de su estado debilitado, su espada aún era rápida como el viento, traía rayas y rayas de líquido carmesí cada vez que se balanceaba. Tsuchiue se levantó de un salto y, con una rápida puñalada en el hombro de un asesino, se incorporó sobre el techo. Con unos cuantos saltos más, desapareció hacia el este. Más asterisco asterisco más asterisco asterisco más. No solo no había cesado la lluvia, sino que se hacía más pesada con cada segundo que pasaba. Las amplias carreteras principales de la ciudad ahora están llenas de barro. Tsuchiue corrió por el camino embarrado, su ropa ya completamente descolorida por la sangre y el barro. Su rostro pálido, sus labios azules, las 2 gotas de sangre que habían caído por primera vez en su frente ya se habían secado, agregando un toque especial de aura diabólica a su hermoso rostro. Después de correr durante casi 2 horas todavía no veía un solo indicio de la sombra de Chuqiao. Un cierto pensamiento ominoso surgió en su cabeza mientras atacaba con frustración una bandera de una solitaria casa de té abandonada junto a la carretera. La bandera se estrelló contra el agua fangosa con un gran estruendo, ya que salpicó el barro por todas partes. Entrando en la casa de té, fue recibido por la oscuridad con tela de araña. Obviamente, esto fue abandonado durante mucho tiempo, ya que el viento que había barrido mientras cargaba levantó una ola de polvo. «¡Estás aquí!», gritó Tsuchiue, pero solo el estruendo junto con los silbidos de los vientos respondieron. Mirando atrás todavía no podía ver a nadie, y como tal, se dio la vuelta y se preparó para dirigirse más al este. Pero de repente, escuchó el sonido de un caballo que relinchaba.
Dándose la vuelta, encontró un caballo marrón de pie entre las hierbas altas que crecían en lo que parecían ser arrozales detrás de la casa de té. En el caballo, uno podría ver múltiples manchas de sangre. Sus ojos se abrieron de sorpresa, mientras cargaba hacia adelante. La lluvia era realmente demasiado pesada, el campo de arroz había sido sumergido completamente a casi 1 metro de profundidad. Luchando. Para avanzar, tuvo que usar toda su fuerza a cada paso. Limpiando el agua de lluvia en su rostro, una y otra vez, hizo todo lo posible para buscar a Chu Qiao. Ni aquí, no estaba por ningún lado. Justo cuando estaba a punto de llegar al caballo, de repente, se tropezó con algo suave en el agua y casi se cayó. Aturdido, se dejó caer y palpó con la mano. En poco tiempo, emergió con otro humano. Obviamente, era Chu Qiao. Sus ojos estaban cerrados con fuerza, mientras su rostro se veía púrpura. Su boca y nariz estaban cubiertas de barro, y sus manos estaban muy frías, como si ya estuviera muerta. Llevándola por encima del agua, Su Qiao salió tambaleándose del campo de arroz y la colocó en la carretera fangosa. Con habilidad, limpió el barro que le cubría la nariz y la boca, antes de darle una palmadita en el estómago y el pecho. Despierta. Apretó los dientes, rugió y presionó una y otra vez su estómago hinchado. No te permito morir, despierta. La cara de Chu Qiao todavía estaba púrpura, y su cuerpo frío como el hielo. Su cuerpo temblaba junto con sus bombas contra su pecho. Frunciendo el ceño, Su Qiao pellizcó su nariz y presionó su boca contra la de ella, dándole resucitación boca a boca. Incluso entonces, ella no mostró signos de despertarse. Su corazón latía con furia, y al igual que este clima sombrío, estaba confundido y miserable, incapaz de ver un solo rayo de esperanza. Una rabia misteriosa se elevó dentro de su corazón. Mirando a esta mujer que se había enfrentado a él una y otra vez, declaró en voz alta: No te permito morir, ¿me escuchas? Te estoy diciendo que despiertes. Él la levantó y la dejó apoyarse contra su pecho mientras usaba su puño para golpear su espalda. Los relámpagos brillaron implacablemente en los cielos, mientras los truenos sacudían la tierra. En medio del tono negro de la noche, solo esas rayas blancas en ocasiones iluminaban los alrededores. Despierta, despierta. Cough. Una ola de tos ligera le respondió, mientras Su Qiao rápidamente agarró a Chu Qiao por los hombros y la miró a los ojos. Estás despierta. Estás despierta. La tos de Chu Qiao fue inicialmente muy leve, pero empeoró a medida que se hacía más y más vigorosa. El agua fangosa fue expulsada de sus pulmones, y su cara estaba enrojecida de un rojo natural. Acostada en el abrazo de Su Qiao, ni siquiera podía hablar, mientras seguía tosiendo. Aunque solo era tos, sonaba como música relajante para los oídos de Su Qiao. Dejó escapar un suspiro de alivio y se relajó por completo. En esta noche fría y helada con un aguacero torrencial y un viento furioso, exacerbado por la amenaza de la muerte, ya no quería ocultar sus emociones. Sus brazos envolvieron a la mujer en su pecho y la abrazó con fuerza. Tu familia te castigará, dijo una voz tranquila. El susurro fue tan suave que fue instantáneamente arrastrado por el furioso viento. El Imperio Xia, Shao Yang, Shao Che, no te dejarán ir. El aguacero no había cedido en lo más mínimo, continuando lavando la sangre y el barro en el dúo. Otro relámpago atravesó los cielos arriba, iluminando sus caras pálidas. Morirás. Sabes que morirás. La voz ronca de Chu Qiao se estaba ahogando en las lágrimas mientras ella preguntaba. Todo este tiempo, ¿cómo podría no darse cuenta de la intención de Su Qiao de protegerla? Pero ahora que había luchado abiertamente contra las fuerzas de Shao Yang, no podría haber sabido qué tipo de final le esperaba. ¿Quién te creíste que eras?
Chu Qiao apretó los dientes y lo miró. Mataste a mi familia y no sacrificaste a Yan Sun y a mí. Realmente quiero matarte ahora. Nuestro odio es tan profundo, pero ¿por qué me salvaste? Su Qiue no respondió mientras la miraba tranquilamente a los ojos como si estuviera observando su alma. Después de la aventura y los múltiples encuentros de vida y muerte, Chu Qiao finalmente se derrumbó, ya que su corazón de hierro quedó destrozado por sus emociones conflictivas. Su Qiue te debía mucho, ¿qué quieres que haga? Cerró sus ojos rojos e hinchados, mientras dejaba que sus lágrimas fluyeran por sus mejillas. El camino hacia adelante era recto y libre de obstáculos. Bajo la lluvia intensa, los relámpagos ocasionales iluminaban toda la vista. Durante la intensa pelea en las calles del condado de Anbai, no hubo un solo soldado que se acercara a la zona de combate. Esto fue suficiente para inferir el cerebro detrás de este asesinato. A diferencia de otros, Zhao Yang había sido víctima de una intensa intimidación en el palacio desde joven. Esto alimentó sus métodos despiadadamente crueles. Incluso si era contra Su Qiue, no había mostrado ninguna misericordia. Sin opciones, Su Qiue solo podía llevar a la lesionada Chu Qiao mientras cruzaba las sombras sin siquiera ponerse en contacto con Yue Qi y el resto. Más asterisco asterisco más asterisco asterisco más. Se unieron a un convoy de comerciantes que se dirigía hacia Tangying después de pagar algunas tarifas para unirse como viajeros. Al cerrar la puerta, Su Qiue informó a Chu Qiao. Descubrí que el dueño de este convoy se llama Liu Xi. ¿Le conoces? Chu Qiao frunció ligeramente el ceño y respondió. Debí haberlo visto una vez antes. Si es así, debemos irnos de inmediato, declaró Su Qiue con decisión. Espera, Qiao gritó. Simplemente lo vi de lejos, y ni siquiera nos vimos la cara del otro con claridad. Y eso fue hace muchos años. Su Qiue frunció el ceño. Chu Qiao, naturalmente, sabía de que estaba preocupado y trató de tranquilizarlo. Esa gente pensará que somos personas comunes que hemos contraído algún tipo de enfermedad. Ni siquiera tendremos la oportunidad de verlos. Mientras tenga cuidado, seguramente estará bien. No es el sobrino de Liu Minion. En efecto. Su Qiue caviló y lentamente comentó. La familia Liu es considerada una gran familia en la ciudad de Xianyang. No estoy seguro de si estuvo en la acogedora fanfarria durante mi entrada a la ciudad. Al escuchar eso, Chu Qiao también frunció el ceño. Su Qiue continuó, creo que es mejor errar por el lado de la precaución. Mañana por la mañana, saldré a comprar caballos y nos dirigiremos en nuestro propio carruaje hasta Tangying. Chu Qiao asintió en respuesta. Su posición actual ahora era relativamente incómoda. Como Liu Xi era el sobrino de Liu Minion y era miembro del gremio Datong, definitivamente podría obtener su ayuda y ser escoltada de regreso a Yanbei si así lo solicitaba. Pero en este momento, Su Qiue estaba solo sin sus guardaespaldas. Si Liu Xi intentara algo gracioso. Descansa primero. Colocando a Chu Qiao en la cama, Su Qiue le dijo amablemente, le pediré al camarero que prepare algo de comida. ¿Qué quieres comer? Chu Qiao negó con la cabeza y respondió. Cualquier cosa servirá. Su Qiue se dio la vuelta, y mientras se alejaba, comentó. Bueno, no fue como si tuviéramos opción. En este lugar, ¿qué opciones podemos tener? Chu Qiao miró fijamente mientras la silueta desaparecía más allá de la puerta, antes de sonreír. Dada la influencia de la familia Such, es probable que uno pueda encontrar a sus sirvientes en cualquier parte del continente de Meng Occidental. Como una de las más grandes familias nobles, seguramente tenían mucho más que el escaso poder político que estaba en el papel. En este mundo, ¿cuánta influencia oculta tenía realmente cada una de las grandes familias? Nadie podría responder definitivamente a esa pregunta.
Chu Qiao sabía que detrás de cada familia noble, había cientos de años de esfuerzos aportados por sus antepasados. Incluso si Shao Zhengde hubiera desarraigado repentinamente a toda la familia Mue, ¿quién podría estar seguro de que la familia Mue había sido erradicada por completo del continente de Meng Occidental? La verdadera influencia de la familia Such definitivamente no se perdería, ni siquiera ante Yan Sun. Y además, como una de las principales familias gobernantes en el Imperio Xia, tenían gravitas políticas que ni Yan Sun podía igualar. Protegidos por los rangos y archivos de sus legiones personales, tenían influencia sobre sus parientes, quienes se habían infiltrado en varias posiciones de poder en todo el imperio. Detrás de cada uno de esos funcionarios Such había un camino pavimentado con dinero e influencia. Yanbei se había rebelado, y como resultado, todo Yanbei y facciones relacionadas se opusieron al imperio. Por extensión, uno podría imaginar la catástrofe a la que enfrentaría la familia real Shao si un día la familia Such decidiera levantar un motín tras exhaustivos preparativos. Por lo tanto, considerando la influencia de la familia Such y la posición de Su Qiue dentro de la familia, no importa dónde, mientras Su Qiue decidiera solicitar asistencia, se reuniría una multitud de miembros de la familia. A pesar de eso, Su Qiue obviamente rechazó esa opción y optó por ocultar su identidad en el camino, cuidándose personalmente y sin informar a su familia de su paradero. Tal vez, estaba preocupado de que no pudiera confiar en sus refuerzos para ocultar la identidad de Chu Qiao también. El hecho de que la estuviera ayudando podría convertirse en una palanca para otras facciones dentro de su familia para atacarlo. Chu Qiao sonrió burlonamente de cómo había estado tratando de engañarse a sí misma. Entendió completamente la causa de la situación actual, pero se negó obstinadamente a admitir y enfrentar la verdad. Con eso, optó por escapar de la realidad cerrando los ojos y esperando en silencio. Tal vez, simplemente quería viajar conmigo sin mucha molestia, sin ser el maestro de la familia Such, y tampoco necesito actuar por el bien de Yanbei. Al igual que la gente común, interactuar sin odio, sin conflictos irreparables, sin consideraciones de alineamientos, y definitivamente sin esas responsabilidades realistas. Esta oportunidad probablemente sería única. Chu Qiao cerró lentamente los ojos, esperando poder caer rápidamente en un sueño y olvidarse de todas estas consideraciones. Podía entender todos los aspectos, pero no encontrar una respuesta adecuada a todo lo que él había hecho por ella. Desde el principio, habían estado en lados opuestos del conflicto. Después de esos 8 años, solo se habían vuelto distantes. Uno nunca debe perder su compostura. Chu Qiao se relajó, y después de un rato, entró en un sueño profundo. Justo antes de dormir, se burló una vez más. ¿Cuál era el punto de pensar tanto si no podía seguir su camino en este momento? Cuando Su Qiue regresó, Chu Qiao ya había caído en un profundo sueño. Sosteniendo una gran bandeja, Su Qiue trajo algo de comida y una botella de licor. Después de ordenar la comida y los utensilios, se sentó junto a la mesa y se sirvió una copa de licor. Esta tienda no era grande, pero la comida era realmente deliciosa. A pesar de que los platos estaban cubiertos, el intenso aroma aún se filtraba y entraba por su nariz. El licor estaba bien hecho y sabroso. Solo por beberlo, Su Qiue podía sentir todo su cuerpo calentándose. El sol poniente brillaba con un profundo color carmesí, proyectando su larga sombra en el suelo. Su Qiue continuó sentado tranquilamente, disfrutando del licor mientras el sol se hundía bajo el horizonte. Cuando las luces de las calles se encendieron, las calles comenzaron a llenarse de actividades, pero en poco tiempo, la multitud se dispersó y la ciudad se hundió en el silencio. La ciudad estaba dormida, a excepción de él todavía tranquilamente sentado en la oscuridad como una estatua, con solo su mano moviéndose de un lado a otro entre la botella de vino y su copa.
Chuqiao se despertó profundamente en la noche con un intenso dolor de cabeza. Todavía con sueño, tenía sed y buscaba agua, pero notó la sombra en la oscuridad. Su primera reacción fue alcanzar la daga en su muslo, e incluso en su estado debilitado, saltó de la cama como una bestia ágil. Pero rápidamente se dio cuenta de su confusión, mientras torpemente guardaba su daga y miraba al hombre en la oscuridad. Confundida, preguntó: ¿Suchiue? Sí, ella recibió una rápida respuesta. El hombre parecía haber bebido mucho, ya que la habitación estaba llena de olor a alcohol. Sedienta. Chuqiao asintió y se dio cuenta de que en la oscuridad, incluso si ella asentía, no podía ser escuchada, así que abrió la boca, pero para entonces ya le habían pasado un vaso de agua. Ella aceptó la taza. El agua estaba tibia, y algunos la considerarían caliente. La taza era pequeña, pero Chuqiao la sostuvo con ambas manos. Después de beber un sorbo, se lamió los labios secos. Todavía sonando ronca por haberse despertado, ella susurró: ¿Por qué no encendiste las luces? La habitación estaba tan silenciosa que casi se podía oír al hombre tragar saliva. Después de mucho tiempo, un sonido silencioso respondió: La oscuridad es mejor. Suchiue, ¿cuándo comenzarás a llamarme Chuqiao? Chuqiao preguntó seriamente. El hombre resopló fríamente. Sigue soñando. Eres demasiado obstinado. Pero justo cuando dijo eso, ella se rió con burla de sí misma, y continuó: En realidad yo también soy así. Cuando decido algo, no cambiaré de opinión fácilmente. Suchiue no respondió. Chuqiao parecía estar de buen humor hoy, mientras reanudaba su silencioso monólogo. En realidad, no eres realmente mala persona. Aunque eres un poco distante, un poco despiadado, un poco carente de compasión y cuando tienes una cara larga, un poco molesto, aparte de eso, eres bastante decente. Entonces, en este mundo, ¿quién no es despiadado? ¿De quién son las manos completamente libres de sangre? El mundo es así, solo los más aptos sobrevivirán. Ni siquiera puedo contar cuántos he matado. Suchiue, ¿qué hay de ti? Haciendo una breve pausa, Chuqiao continuó: Debes tener claro a los que has matado, ya que solo necesitas matar personalmente a los sirvientes que te han ofendido. Pero no puedo recordar a cuántos he matado. La cantidad de personas que maté es probablemente mayor que la cantidad de personas con las que he hablado. Cada vez que muevo mi hoja, una cabeza rodaría. Cuando su sangre abrasadora salpica sobre mi cara, se siente tan caliente como quemar carbón rojo. Mayor que en el noroeste, se me conocía como el Raksasa 2 de sangre. En el condado de Yao, el comandante conocido como Qi envió personas para erigirme una estatua junto a las puertas de la ciudad, ordenando a todos los que entraron en la ciudad que escupieran sobre mi estatua antes de entrar. Este período, mientras huía, tuve que evitar no solo a las tropas del gobierno sino también a los civiles. Desde que escapé de Zhenguang, fui herida una vez. Fui salvada por una pareja de ancianos benevolente y armoniosa de más de 80 años. Dos procedentes de una antigua raza hindú de bestias mitológicas, los Raksasas son criaturas demoníacas que habitan bajo la forma de un felino humanoide. Con la cabeza de un depredador, generalmente un tigre, y el cuerpo de un musculoso humano, son una manifestación del mal y la crueldad más salvaje, y caminan siempre en busca del caos. Conocidos por ser caníbales devoradores de hombres, han ganado su fama destruyendo templos, profanando tumbas y atormentando tanto a vivos como a muertos. Trataron mis heridas y mataron a su única gallina para preparar una sopa para mí, sin preguntarme sobre mis antecedentes. Probablemente pensaron que me habían robado y me animaron a presentar un informe a las autoridades. Mayor que sin embargo, en el segundo día, cuando el anciano fue a la ciudad a buscarme un medicamento, su expresión cambió al regresar. No sabía qué pasó entonces.
La misma noche, se metieron en la habitación con cuchillos y trataron de atacarme. Sabía que su hijo se alistó en el ejército Xia que aterrorizaba a Yanbei, muriendo en las tierras altas de Yanbei al final. Chu Qiao se rió, con una mirada fría en su rostro. Los maté porque estaban demasiado agitados. No pude escapar, por eso los maté. Hipócrita, dijo una voz helada. Su Qiue se sentó en su posición y dijo con sarcasmo, dadas tus habilidades, debería haber sido fácil dominar a dos ancianos. No te habrías asustado si informaran a los funcionarios. Simplemente estás encontrando una excusa desagradable para ti. No estoy encontrando excusas, respondió Chu Qiao con calma. Estaba gravemente herida. Una flecha atravesó mi muslo. No podía caminar. En aquel entonces solo tenía dos opciones, matarlos o dejar que me mataran. Su Qiue se rió en desaprobación. Singer, al hacer esto, ¿qué tan diferentes somos? Tienes razón, al principio pensé de esta manera también, respondió Chu Qiao en voz baja. Sin embargo, ya no pienso de esta manera. En aquel entonces, cuando el general Meng hizo la guerra a Yanbei, su propósito era invadir, masacrar, pisotear a personas inocentes.